Reveladas dos leyendas escalofriantes de Tabasco, la maldita bruja y un misterio inexplicable. Las sombras de Villahermosa danzan en la noche. El aire caliente sofoca y encierra un temor palpable, donde se susurran historias escalofriantes. Una bruja maldita acecha en los rincones oscuros de la ciudad, según cuentan aquellos hombres en el puesto de tacos. Luis, un padre de familia, se encuentra en el epicentro de este misterio, lidiando con su rutina de repartidor nocturno mientras su familia lo espera en casa, con corazones latentes de miedo. Las miradas furtivas que encuentra en los barrios marginales le erizan la piel. La inseguridad es un monstruo que no se puede ignorar. ¿Has oído lo de la maldita bruja?, dice uno de los hombres con voz temblorosa. Luis le echa una risa, una defensa ante el escalofrío que siente en la espalda. La risa se ahoga al instante cuando escucha el rumor de la desaparición de un niño del barrio. La noche se vuelve más oscura, y el viaje hacia la estrella, ese lugar ominoso, se convierte en un viaje lleno de pesadillas. Mientras Luis avanza en su motocicleta, su corazón late con fuerza. La bruma espesa se aferra a sus pensamientos, no es más que un mito. Pero en el fondo, algo le dice que no ignore la advertencia. A cada entrega, su mente recuerda las palabras que había escuchado: no te atrevas a cruzar su camino. La paranoia se intensifica, y el silencio se siente como un grito ensordecedor, retumbando en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, mientras entregaba una pizza en la estrella, recibió un mensaje escalofriante en su teléfono: la maldición viene por ti, Luis. El aire se tornó denso, su piel se cubrió de sudor frío. Esa misma noche, su vecino, un hombre de rostro conocido, lo miró fijamente y soltó un incómodo susurro: no te cruces en el camino de la bruja, hermano. Luis se siente acorralado. El barrio, que alguna vez le pareció familiar, se ha transformado en un laberinto de sombras y susurros. La noche anterior, había visto a dos hombres discutir en el fondo de la calle, sus voces subiendo de tono, una amenaza latente en el aire. Ahora, siente la mirada de desconocidos en su espalda y las risas ahogadas entre los árboles cubiertos de sombra. Decidido a proteger a su familia, Luis se adentra en la oscuridad, comenzando a desenterrar la verdad. ¿Qué criaturas habitan en los rincones de su barrio? ¿Qué secretos han mantenido ocultos por tanto tiempo? Con cada paso, los ecos de la leyenda se transforman en una realidad aterradora. Sabe que está patinando sobre una línea fina, que una mala decisión podría sellar su destino. Mientras se adentra más en la investigación, él no solo enfrenta el terror sobrenatural que se cierne sobre la comunidad, sino también el peligro más cercano que podría traicionar su confianza en aquellos a quienes considera amigos. La noche sigue su curso, el aliento helado de la bruja sopla en su nuca. ¿Podrá Luis desentrañar los misterios antes de que la oscuridad lo consuma a él y a los suyos? Ese será su mayor reto, y cuando la tensión alcance su cúspide, se dará cuenta de que, a veces, los monstruos que tememos están más cerca de lo que imaginamos. La noche envolvía a Luis como un manto oscuro y pesado. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras buscaba respuestas, cada ladrido distante de un perro, cada susurro del viento, parecían burlarse de su intento de confrontar sus miedos. La leyenda de la maldita bruja no era solo un cuento de viejas, estaba vivo en el eco de la desesperación a su alrededor. Al girar en una esquina, se topó con la entrada a un callejón que nunca había visto antes. La niebla se espesó, formando figuras imprecisas que se retorcían como espejismos. Detrás de él, los murmullos del vecindario se apagaron, como si la misma comunidad hubiera contenido el aliento, esperando el desenlace de su excursión a lo desconocido. Debo hacerlo por mi familia, murmuró para sí mismo, aferrándose a la valentía. Sacó su teléfono, la luz de la pantalla lo ayudó a descifrar el entorno.
Era como entrar en un mundo diferente. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que contaban su propia narrativa de terror y desolación. Rostros sin ojos parecían mirarlo, sombras de rostros distorsionados se moldeaban en cada rincón. Esa sensación de ser observado crecía y crecía. De repente, un chillido lacerante rompió el silencio. Luis se detuvo en seco, el corazón le retumbaba en el pecho. El sonido recordaba el grito de un niño, y sin pensarlo, corrió hacia la dirección de donde provenía. La adrenalina lo invadió, la necesidad de ayudar lo empujaba adelante. Al doblar otra esquina, encontró una escena que le heló la sangre. Un grupo de niños estaba reunido en la entrada de una casa abandonada, jugando un juego cuyo nombre no podía descifrar, pero la chispa de sus ojos no reflejaba diversión. Había algo inquietante en ellos, como si estuvieran esperando algo, y Luis podía sentir que la atmósfera se tornaba más espesa a cada segundo. «Chicos. ¿Qué hacen aquí?», gritó, intentando llamar su atención. Pero ellos no respondieron. En su lugar, comenzaron a murmurar entre ellos. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar fragmentos de la misma leyenda: la bruja vendrá, no debemos mirar, ella los lleva con ella. La tensión se palpaba, y antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura emergió de la casa. Era difícil discernir su forma, pero el aire se impregnó de un olor dulce y nauseabundo. La imagen de una mujer de largos cabellos enmarañados y ojos profundamente oscuros, que parecía flotar, se apoderó de su mente. «¿Por qué estás aquí, Luis?», resonó una voz femenina, casi un murmullo hipnótico, que lo atrajo hacia adelante involuntariamente. Luis sintió su voluntad desvanecerse, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Luchó por desenfrenar su mirada de aquellos ojos, pero parecía incapaz de apartar la vista. «Aleja a los niños. No pueden estar aquí», logró gritar, sintiendo que su voz era solo un eco en ese universo de pesadilla. La mujer sonrió, una sonrisa que anunciaba un terror aún mayor. «No has entendido aún, no son solo juegos. Ellos están preparados, como tú lo estarás». Todo a su alrededor se sumió en un silencio sepulcral. El tiempo se detuvo y la figura de la bruja pareció acercarse cada vez más. Sintió que el mundo se cerraba a su alrededor y que la oscuridad lo devoraba. Su mente comenzó a lamentarse por lo que había dejado atrás. ¿Su familia, estarían bien? ¿Qué has hecho con ellos?, preguntó con un hilo de voz. Al borde del abismo, comprendió que las decisiones que tomaría en esa noche monstruosa podrían sellar el destino de todos. Y así, mientras el terror crecía en su pecho, se dio cuenta de que la bruja no era el único peligro esta noche. Pedro, su amigo y confidente, surgió de entre las sombras, con la mirada fría y decidida. «Luis. No confíes en ella», exclamó, pero ya era demasiado tarde. La brujería acechaba, y la realidad se desmoronaba. ¿Qué deberían hacer? La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería el comienzo de un juego mortal del que no había salida? La bruja sonrió aún más, dejando entrever que tenía toda la noche para jugar. El aire se volvió denso. Luis sintió que la oscuridad a su alrededor palpitaba, casi respirando, mientras la bruja avanzaba con lentitud hacia él. Cada paso que daba parecía llevarlo más cerca del abismo del terror. Las palabras de Pedro resonaban en su mente como un eco distante, pero el hechizo de la mujer era demasiado fuerte. «No estás solo en esto», gritó Pedro, intentando romper la tensión. Se lanzó hacia Luis, intentando sacar a su amigo de la trampa mental en la que parecía haber caído. Sin embargo, los niños, que antes jugaban ajenos a la realidad, ahora estaban en una formación espeluznante, mirándolo fijamente con ojos vacíos. «Mirar es peligroso», susurró uno de ellos, un niño pequeño con un tono de voz inquietante. «Volarás alto en la oscuridad, solo si dejas de mirar». Luis luchaba entre aceptar la advertencia del niño y el impulso de despojarse del control que la bruja tenía sobre él. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo rompió la noche. Una de las ventanas de la casa se estrelló. La bruja giró su rostro hacia el origen del sonido, y en ese instante, Luis encontró un pequeño resquicio de claridad. «¡Corre!»,
exclamó, tomando la mano de Pedro, y juntos, comenzaron a retroceder. Sin embargo, los niños no se movían. Permanecían allí, como estatuas, sumidos en un trance. La fuerza de la bruja, ahora enfocada en ellos, llenaba el ambiente de un terror palpable. La bruja no dejará que se escapen. Gritó un niño, un terror visceral reflejado en su rostro. Luis, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él, hizo un giro abrupto. ¿Cómo podemos ayudarles? Son solo niños, exclamó a Pedro. Quizás haya algo en el juego que ellos juegan. Si entendemos sus reglas, podríamos salvarlos y a nosotros mismos. Respondió Pedro, su voz cargada de temor y determinación. La bruja, lejos de estar alejada, ahora parecía más interesada que nunca. Ellos son parte de mi historia, y no hay salvación para los perdidos, murmuró, sus ojos oscuros centelleantes. Pero tú, Luis, puedes ser parte de mi leyenda. Un estremecimiento recorrió la columna de Luis. ¿Qué quieres de mí? Logró preguntar, sintiendo cómo la esperanza se marchaba. Solo debes hacer un sacrificio. Alguien tiene que perder para que otros se salven, contestó. Necesito un alma dispuesta. Luis sintió un nudo en el estómago. La bruja lo miró como si ya lo conociera, como si supiera exactamente qué podría hacerle caer en la trampa de sus deseos más oscuros. Los murmullos de los niños aumentaron, una cacofonía de advertencias y frases inconexas. No podemos dejar que lo haga. Gritó Pedro, pero su amigo parecía paralizado. La bruja se inclinó hacia Luis, en un gesto casi maternal. Cualquiera puede ser la víctima, Luis. ¿Te atreverías a elegir? A alguien famoso en tu vida, alguien que amas. La idea lo atravesó como un rayo. Cada palabra de la bruja resonaba en su mente como susurros malignos. Elige, y quizás ellos se salven, dijo, mientras su sonrisa se ampliaba, dejando entrever colmillos afilados. Luis miró a su amigo, a esos niños, a la sombra de la bruja que se cernía sobre él. No puedo. No puedo hacer esto. Gritó, su voz llena de pánico. La bruja se erguía, su figura se comunicaba con una antigua magia. La bruma a su alrededor palpitaba. ¿No sabes que la oscuridad exige un precio? Pedro empujó a Luis hacia atrás, sacándolo del trance momentáneo. Despierta, Luis. Aún no es demasiado tarde. El sudor corría por la frente de Luis mientras la bruja parecía tomar forma a su alrededor, presionando, eligiendo como un cazador entre las sombras. La noche llena de secretos angustiantes lo envolvía, empujándolo a tomar una decisión que podría terminar su vida, o la de alguien más. De repente, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Uno de los niños había desaparecido, tragado por la niebla, y el resto se dio la vuelta, con sus ojos llenos de terror y desesperación. Alguien va a tener que pagar el precio. La bruja siempre gana. Aulló otro niño, mientras Luis comprendía que la maldad de la bruja iba más allá de lo que podía imaginar. La bruja levantó la mano, y la atmósfera cambió. ¿Estás listo para jugar? Luis apenas podía respirar. El eco del grito resonaba en su mente. ¿Qué haría para salvar a los demás? La noche estaba lejos de terminar, y él iba a tener que elegir, y pagar. ¿Pero a qué costo? Y en esa oscura encrucijada, una nueva figura apareció en el callejón, desdibujándose entre sombras, susurrando promesas siniestras. ¿Te gustaría escuchar otra historia, Luis? La fría brisa de la noche se intensificó al instante que la figura emergió de las sombras, sus rasgos se delineaban de forma vaga, casi como un espectro. Las palabras que susurró parecían imbuidas de un poder oscuro que acentuó el terror que ya reinaba en el callejón. Quiero ayudarte, Luis, dijo la figura, su tono era suave, casi como un canto de sirena que invitaba a un sacrificio. Pero necesitas escucharme. La bruja se alimenta del miedo, y tú ya eres un bocado suculento. Luis, temblando, se sintió paralizado entre la figura siniestra y el horror que emanaba la bruja. ¿Quién eres? Logró preguntar, su voz apenas un murmullo. Soy quien ha venido a advertirte, respondió la figura, desenredando lentamente su cabello largo y gris.
He sido testigo de esta noche terrible, uno que ha visto a la bruja devorar almas a lo largo de los años. Su sed nunca se sacia, y si no actúas ahora, perderás no solo a los niños, sino también a tu amigo Pedro y, tal vez, a ti mismo. Las palabras retumbaron en la mente de Luis. Cada niño ausente representaba una pérdida, un grito callado que resonaba en la noche. Recordaba los rostros infantiles, llenos de esperanza antes de ser consumidos por la oscuridad. No podía dejar que eso sucediera más. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con firmeza, sintiendo que el miedo se transformaba en una rabia que lo impulsaba a luchar en lugar de rendirse. Hay un objeto escondido en el corazón de la bruja, algo que le pertenece, pero que nunca ha podido tener. La llave de su poder, un espejo roto. Si logras romperlo ante ella, su magia se desvanecerá, y los niños podrán regresar. Los ojos de Luis brillaron con una mezcla de determinación y terror. ¿Y si no puedo? ¿Y si ella me atrapa primero? La figura asintió solemnemente. La esperanza es un arma poderosa. Recuerda las risas de esos niños. Ellos son más fuertes de lo que piensas. Necesitas arriesgarte. Pero primero, tienes que distraerla. Con un movimiento rápido, la figura extendió su mano y en su palma apareció una pequeña piedra negra que pulsaba como un corazón en miniatura. Tómala. Cuando la bruja te mire, actúa como si estuvieras dispuesto a entregarle lo que pide. Eso te dará una apertura. Luis sintió el peso de la piedra en su mano, como si tuviera vida propia. Con un asentimiento decidido, se giró hacia la bruja, que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. La energía en el aire se sentía eléctrica, vibrante, como un rayo a punto de caer. ¿Estás listo para pagar el precio, Luis?, preguntó la bruja, su voz suave como miel pero cargada de veneno. El sacrificio se aproxima, y tu alma deseará la tranquilidad. Sin desviar la mirada, Luis levantó la piedra, su corazón latía con fuerza. Sí, dijo con firmeza, desafiándola a no rendirse. Te ofrezco algo que nunca has poseído. Dame a los niños y, tal vez, podrías encontrar lo que te falta. La bruja sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, una mueca que prometía sufrimiento. ¿Te crees astuto, niño? Mis pactos siempre son cumplidos, y tus palabras no me engañan. El terror en el rostro de Pedro se hacía evidente. Ten cuidado, Luis. Gritó, mientras la bruja avanzaba, su figura temblando entre sombras. De repente, un grito resonó de nuevo en la oscuridad, seguido de un estremecimiento en el suelo, la tierra parecía quejarse, ávida de más almas. Luis sintió la presión aumentada, su mente giraba entre la decisión de seguir adelante o dar un paso atrás. Y justo en ese instante crítico, la bruja detuvo su movimiento, mirándolo con una intensidad que le heló la sangre. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ellos? ¿Por una esencia de vida que jamás podrás devolver? Luis se vio a sí mismo en una encrucijada, el eco de la figura anterior resonando en su mente, la decisión se clamaba. De su boca salió una última pregunta que pendía en el aire como el filo de una espada: ¿qué es lo que realmente deseas, brujo? ¿Una victoria o un eco de venganza? La bruja respiró profundamente, como si cada palabra fuera un veneno que se filtraba en su ser. Prepárate para descubrirlo, murmuró en un tono agudo que enterró la esperanza de Luis en la penumbra. El silencio se hizo pesado, y un retumbar lejano resonó, como un latido en la oscuridad. La noche había caído de nuevo sobre ellos, pero algo en el aire había cambiado. La figura entre sombras había desaparecido. Ahora, la verdadera prueba comienza. Luis sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando la bruja hizo un movimiento sutil, como una serpiente dispuesta a atacar. Tus palabras no me amedrentan, niño, dijo, su voz se retorcía entre el eco de aquel callejón sombrío. He visto nacer y morir esperanzas y rostros, nada tienes que ofrecerme que no haya obtenido antes. Pedro, aún aturdido, dio un paso atrás, el miedo reflejado en sus ojos. No lo hagas, Luis. Exclamó, desesperado. La tensión en el aire crecía, una presión molesta que parecía querer asfixiarlo.
La noche mantenía su aliento contenido mientras el destino de todos pendía de un hilo, vibrando con una energía oscura. La bruja extendió su mano en un gesto que parecía envolverlo en sombras. ¿Te atreves a jugar en mi tablero? Te ofrezco una última oportunidad. Confiesa tus temores, entrégame tu carne e incluso tu alma podría salir ilesa. Un precio razonable, ¿no crees? Luis respiró profundo, el pánico comenzaba a transformarse en furia. Recordó a los niños, sus risas ahogadas, sus ojos iluminados. Nadie te entregará nada. Gritó con una voz que resonó fuerte entre las paredes desgastadas del callejón. No me importa lo que quieras. La bruja frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció, revelando dientes afilados como dagas. El ambiente se volvió más denso, como un espeso manto de smog. El grito de Luis atrajo algo, un oscuro remolino que giraba a su alrededor. Las sombras empezaron a cobrar vida, danzando en su furia. «Lista, Luis. Ahora», gritó Pedro, sacudiendo los brazos como si intentara espantar a las criaturas que emergían. Una visión de terror se presentó ante él, espectros de aquellos que la bruja había devorado, atrapados en un ciclo de lamentos eternos, llamando a sus seres queridos, sentidos pero invisibles. «Los niños. Están ahí dentro», replicó Pedro, con un grito desgarrador. La bruja, cubierta por su manto de sombras, pareció reír en respuesta, una risa que resonaba como un eco lejano. «Ellos son míos ahora», murmuró, y al instante, un viento helado recorrió el callejón, llevándose consigo cualquier resquicio de esperanza. La piedra en la mano de Luis empezó a brillar, caliente y palpitante, como si tuviera el poder de deshacerse de la oscuridad. Ambos amigos se miraron, el miedo a punto de ser superado por la necesidad de luchar. «Ahora, distrae a la bruja», ordenó Luis. Recordando las palabras de la figura misteriosa, levantó la piedra, la energía que emanaba de ella pareció contagiarlos. «Lo que nunca tendrás, bruja», gritó Luis, desafiándola mientras mostraba la piedra con determinación. «No puedes poseer lo que no conoces». Las sombras se contorsionaron, titubeantes, como si su poder hubiera flaqueado un segundo. La bruja se irguió en toda su altura, los ojos ardían como brasas, llenos de furia. «Ese objeto es solo una trampa. Tú caerás en ella». En un movimiento audaz, Luis corrió hacia ella, el eco de su corazón resonando en sus oídos. La bruja se lanzó al frente, sus garras expandiéndose. Todo sucedía en un instante, el tiempo parecía detenerse. Luis vio como una niebla oscura emergió de la tierra, rodeándolo, intentando atraparlo en sus fríos brazos. «Pedro, ven aquí», gritó con desesperación, al mismo tiempo que las sombras empezaron a cerrarse a su alrededor. «Ya no hay tiempo». El amigo, con el terror marcando su rostro, corrió hacia él justo cuando un grito, fuerte e inhumano, se escuchó. Era la voz de la bruja, retumbando como un trueno, en el momento que la piedra tocó el suelo, creando una explosión de luz que la envolvió. «No puedes escapar de mi ira», ladró la bruja. Y mientras un fuerte remolino se formaba, todo a su alrededor se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en un laberinto de pensamientos y ecos de aquellos que lloraban. Luis sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras que una luz oscura lo absorbía, llevándolo a la incertidumbre. Pedro, aún a su lado, gritaba, pero sus palabras eran tragadas por el huracán de sombras. En la penumbra, Luis se encontró solo, sin poder ver la luz, ni a su amigo. Entonces, un suave murmullo emergió de la nada, palabras veladas en un canto melancólico: «Nadie escapa del dolor». Y Luis comprendió algo crucial. La bruja no solo quería su alma, había algo más en juego. Desesperado, susurró con convicción a la nada: «Aunque me pierda, no perderé la esperanza». Ahora, en ese abismo de oscuridad, sintió que una última opción se le ofrecía. Los ecos de aquellos que habían sido tragados por la bruja parecían susurrar desde el fondo de su ser, desafiando la misma esencia de la oscuridad. «¿Y si lo que deseas nunca ha sido la victoria?», preguntó una voz familiar, parecida a la de la figura entre sombras. Luis temió abrir los ojos, pero no había opción, la decisión se aproximaba a una conclusión inminente.
La luz a su alrededor comenzó a rebotar contra las sombras y se preguntó con miedo en el corazón. ¿Qué aterrador destino había desatado? Luis sintió un tirón interno, como si millones de manos invisibles lo sujetaran con fuerza, y mientras los ecos de la oscuridad lo envolvían, una figura apareció ante él. Era una mujer, su rostro pálido y luminoso como la luna, aunque su mirada era profunda y triste. Luis, susurró, el poder de la bruja alimenta su esencia en el dolor ajeno. Debes encontrar la verdad en tu propio miedo. Solo así podrás luchar. Confundido, Luis recordó el grito desgarrador de Pedro. «Pedro», gritó, tratando de que su voz se elevase sobre el clamor de las sombras. Pero el remolino de oscuridad se volvía más intenso, y la luz disminuía, cerrándose como un túnel sin salida. «Tranquilo, no estás solo», continuó la mujer, tendiendo su mano. «Recuerda lo que querías. Tu valentía te guiará. La señal está frente a ti, permanece atento». También apareció un resplandor tenue a su alrededor. Luis llevó su mirada hacia la superficie de una piedra que brilló débilmente, la misma que había caído antes, recordando el cálido toque de su mano. ¿Era esto lo que la mujer llamaba señal? Con un empujón de adrenalina, se acercó a la piedra, donde el eco de lamento se entrelazaba con el horror. Las sombras, al ver su inquebrantable voluntad, comenzaron a enflaquecer. Luis ahondó en su memoria, los rostros de los niños desaparecidos, su risa, la unión que habían forjado. No podía dejar que la bruja se saliera con la suya. En su mente, evocó una imagen de luz, de esperanza, de todos sus amigos juntos, riendo. «La luz no se apaga con miedo», exclamó, y al hacerlo, el suelo pareció retemblar. La mujer en la oscuridad esbozó una sonrisa, y él sintió como un empuje de energía lo atravesaba. A medida que la luz crecía, la niebla comenzó a despejarse. Pero la bruja, enojada, arrojó un grito desgarrador que hizo temblar el aire. «No puedes desafiarme. Tu resistencia solo alimenta mi poder. La desesperanza será tu condena». Las sombras volvían a cerrarse sobre él, arremolinándose en una danza violenta, arropando tanto su mente como su alma. Luis pudo sentir su corazón latiendo frenéticamente mientras sucumbía a la presión del terror que la bruja despedía. No puedo rendirme», murmuró con dificultad, cerrando los ojos, buscando la voz de la mujer que aún resonaba en su interior. «Recuerda, los ecos de quienes han pasado pueden ser tu aliado», le recordó esa voz. Luis entendió. Las almas que la bruja había reclamado no eran solo víctimas, eran fuerza, eran luz. Se concentró, llamándolos con su corazón. «Ayúdenme». Y entonces, emergieron, cada uno con una historia detrás, pequeños destellos de luz alrededor de Luis, formando una barrera a su alrededor. El dolor y la tristeza se transformaron en esperanza, iluminando incluso la más oscura de las sombras. La bruja retrocedió, asustada, mientras la oscuridad comenzaba a ahuecarse. «No. ¿Qué has hecho?», chilló, luchando por mantenerse en pie ante la oleada de luminosidad. Sin embargo, Luis sabía que no podía confiarse. La batalla no había terminado. Con un último esfuerzo, se lanzó contra la bruja, empujando la piedra hacia ella. «Toma esto, y llévate tu propia oscuridad». El suelo volvió a vibrar y, en medio de un grito desgarrador, un destello de luz estalló en el callejón. Pero justo cuando parecía que la bruja iba a ser arrastrada, su mano se alzó. «Esto no ha terminado, ni tú, ni nadie escapará de mi venganza». Luis sintió como otra corriente oscura trataba de atraparlo mientras todo a su alrededor estallaba en luces brillantes. La bruja, atrapada entre gritos y sombras, desapareció de manera abrupta. Pero en la confusión, una figura sombría, más grande, se alzó entre las sombras que parecían nunca irse. Temblando, Luis comprendió que la victoria era efímera. «Pedro», gritó nuevamente, pero la respuesta se perdió entre la niebla. ¿Dónde estaba su amigo? ¿Y qué nuevos horrores acechaban en las sombras? Con el corazón lleno de incertidumbre, Luis permaneció firme, buscando respuestas mientras la penumbra se deslizaba a su alrededor. ¿Podría haber algo más aterrador que lo que ya había enfrentado?
Luis sintió como la oscuridad lo abrazaba una vez más, su corazón latía con una intensidad casi insoportable. Se quedó quieto, respirando con pesadez, buscando aclarar su mente y entender qué había sucedido. El eco de los lamentos aún resonaba a su alrededor, pero la figura solemne de la mujer seguía presente en su mente. ¿Dónde estás, Pedro?, pensó, sintiendo que lo que había logrado no era suficiente. La euforia se desvaneció rápidamente, reemplazada por el miedo. La sombra que emergió de la nebulosa no era solo un eco de la bruja, sino algo más profundo, más antiguo. Una presencia lo observaba con ojos voraces desde la penumbra, y Luis sintió que su piel se erizaba, como si 1000 alfileres recorrieran su espalda. De repente, un susurro helado atravesó la atmósfera. Luis era la voz de su amigo. Inconfundible, pero distorsionada y apagada, como si viniera de muy lejos. Luis continuó susurrando. Luis apretó los puños, decidido a encontrar a Pedro, sin importar el costo. Con cautela, empezó a avanzar hacia la fuente de la voz, pero la oscuridad se mantenía espesa, como si intentara arrastrarlo hacia un abismo profundo. Caminó, tropezando sobre las piedras y los escombros. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó la advertencia de la mujer acerca de la verdad en su propio miedo. El camino se volvió sinuoso y, a cada paso, las sombras parecían cerrarse más, acechándolo. En cada esquina del callejón, figuras espectrales aparecían y desaparecían, como si el aire se fragmentara en susurros desconcertantes. Luis dudó, sintiendo que sus fuerzas comenzaban a flaquear. ¿Era sensato continuar? Justo cuando iba a dar la vuelta, una imagen la detuvo: Pedro, deseando su ayuda, atrapado en un mundo que no comprendía. Con renovada determinación, Luis gritó por su amigo. «Pedro. Voy a encontrarte». De repente, un destello agonizante surgió justo delante de él, era la piedra que había empujado contra la bruja, ahora brillando intensamente. Luis se acercó, tocándola con sus manos temblorosas. En ese instante, la piedra empezó a vibrar, y las visiones comenzaron a nublar su mente. Se vio a sí mismo en medio de ritos oscuros, rodeado de murmullos y plegarias resonando en una lengua olvidada. La bruja estaba allí, pero también muchos otros, sus rostros tensos y miedo en sus ojos. Un poder antiguo vivía en la piedra, como si estuviera atrapando sus sufrimientos. «Libéranos», gritó una voz entrelazada con su propia conciencia. Era el eco de todos los que habían sido devorados por la oscuridad. Luis comprendió que no solo debía luchar por Pedro, sino también por todos ellos. La bruja había tejido un vasto retablo de desesperanza y dolor, y él era el hilo que podía deshacerlo. Recogió aliento, sus manos firmes alrededor de la piedra, y pronunció: «Liberaré sus almas. Recibirán la luz que les fue negada». Ante su proclamación, las sombras comenzaron a agitarse, como si sintieran el peso de su determinación. Las risas distorsionadas y los gritos de los caídos se elevaron en el aire, creando una sinfonía electrizante. Luis cerró los ojos, sintiendo como el frío de la oscuridad intentaba estrangularlo nuevamente, pero ahora había un fuego dentro de él que no iba a apaciguarse. «No me detendrás», bramó hacia la negrura, y la luz de la piedra comenzó a extenderse, iluminando el alley. En su interior, sintió que la conexión con los otros crecía, uniendo sus fuerzas, sus miedos, para invocar una luz que pudiera romper el ciclo de terror. Pero en el instante culminante, la bruja volvió a aparecer, su figura más oscura, más poderosa. «He regresado con un hambre insaciable. Siento tu luz, y a ella la devoraré hasta que no quede nada». Luis palpitó, incapaz de despegar los ojos de la aterradora sombra frente a él. Los ecos del pasado allí cayeron como piedras, y la oscuridad se compactó aún más, creando un nuevo sentido de urgencia. ¿Era capaz de derrotar a esta nueva amenaza? La figura de la bruja agitándose en su carne y hueso se le quedaría grabada en la mente. Con cada latido de su corazón, comprendía que la lucha apenas comenzaba. Pero lo peor estaba por llegar: que otras figuras ancestrales estaban en juego en este viejo callejón. ¿Sería él lo suficientemente fuerte para enfrentarlas? La noche se oscurecía, y Luis sintió que una sombra mucho mayor que la bruja se cernía sobre él, dispuesta a reclamar su alma.
La temperatura se volvió helada, como si el aire mismo estuviera saturado de lo que una vez había sido y aún persistía. La figura de la bruja se alzaba más imponente, su risa resonando en las sombras, un eco que retumbaba como un tambor en el pecho de Luis. Las paredes del callejón se encogieron, desdibujándose con cada segundo que pasaba, y la luz de la piedra, aunque brillante, comenzaba a flaquear ante la presencia oscura. Vine a reclamar lo que es mío, dijo la bruja, su voz un susurro suave pero lleno de desafío. Luis sintió que sus piernas se debilitaban, presa de un miedo que nunca había conocido. Pero había algo más, un empuje visceral que lo instaba a no rendirse. Con el sonido ensordecedor de su propio corazón resonando en sus oídos, recordó la conexión que había sentido con las almas atrapadas. No estaba solo. Luis levantó la piedra, ahora un objeto viva renovada. El brillo se intensificó como un faro en la oscuridad, y sintió como el miedo propio se transformaba en algo útil, algo feroz. «No me llevarás», gritó, y a cada palabra, el constante murmullo de las almas lo respaldaba, añadiendo fuerza a su voz. La bruja entrecerró los ojos, sorprendida por la resistencia de aquel mortal. «¿Crees que puedes desafiarme? He devorado a muchos como tú», dijo, mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de burla. El poder no se recibe, se quita. A cada palabra que la bruja pronunciaba, Luis podía sentir el ambiente volverse más opresivo, más lleno de la esencia de aquellos que habían caído ante su influencia. Sin embargo, la luz de la piedra le proporcionaba una visión clara, no solo se trataba de luchar contra su miedo, sino de lidiar con las verdades de esas almas que había liberado. ¿Por qué estaban atrapadas? En un impulso desesperado, Luis cerró los ojos y se concentró. De repente, las imágenes comenzaron a apartarse y la voz de la mujer resurgió en su mente: la luz vence a la oscuridad, pero la verdad libera. Fue como si un chispazo encendiera los oscuros recovecos de su mente. La luz no solo era un arma, era un vínculo directo a las sombras mismas que habitaban el callejón. ¿Qué hicieron para ti?, lanzó Luis con toda su fuerza, como si insistir en la pregunta pudiera abrir una puerta. El rostro de la bruja se arrugó de ira. Estás pidiendo respuestas a los que han caído. No hay verdad en el dolor, solo un eco de desesperación. Pero en su furia, comenzó a tambalearse, como si la resistencia de Luis la tocara en algún nivel. La luz de la piedra parecía hincharse, delatando el eco de una verdad que ella misma había querido enterrar. Los murmullos en la oscuridad se intensificaron, un coro de voces clamando libertad. Luis comprendió que debía liberar a las almas atrapadas, pero, en lugar de ceder ante el pánico, se armó de resolución. «Nos liberaremos juntos», gritó, levantando la piedra hacia el cielo como un acto de revelación. Con un estallido que reverberó en el aire, la luz radiografió a la bruja, disolviendo las sombras en su cuerpo. Luis podía ver cómo, poco a poco, la figura de la bruja se desvanecía, igual que las almas que había tenido bajo su control. Pero el tiempo se agotaba. A su alrededor, las paredes del callejón comenzaron a temblar, y Luis sintió como el suelo se movía bajo sus pies, amenazando con tragárselo. En medio de esta errática transformación, una nueva figura emergió en la distancia, una sombra larga y alargada que se acercaba, oscura e insondable. «¿Quién se atreve a alterar el delicado equilibrio de este lugar?», resonó una voz que hacía eco en los cimientos de su ser. La oscuridad no había desaparecido del todo, era como un hilo que seguía tejido en la trama del infinito. Las almas liberadas flotaban alrededor de Luis, susurrando en agradecimiento, pero ahora otro terror se avecinaba. La verdadera oscuridad aún permanecía aquí, y era más antigua y feroz que la bruja. Luis agachó la cabeza, preparado para el desafío final. «Te encontraré», prometió la sombra, mientras el mundo azul alrededor comenzaba a desvanecerse, llevándose a Luis hacia un destino desconocido, donde las preguntas de su travesía apenas comenzaban. La atmósfera se tornó densa, como si el aire que rodeaba a Luis estuviera impregnado de inquietud. La sombra se acercó a gran velocidad, un espectro resplandeciente de un negro profundo que se cernía sobre él como una tormenta inminente. Cada paso resonaba en su mente, un tambor que señalaba la llegada del miedo. Luis pudo sentir su corazón estrellándose contra su pecho, cada latido dejándole más sin aliento.
Sacó valor de las almas que flotaban a su alrededor, pero el nuevo ente emanaba un frío que congelaba sus pensamientos. No era solo una figura, era un recordatorio viviente de todo lo que había sufrido. No entiendes la dimensión de lo que has perturbado, pronunció la sombra, su voz llena de eco, como si varias almas hablaran al unísono. Los pactos en este mundo no se rompen sin consecuencias. La bruja fue solo el primer paso en el juego. Luis tragó saliva, su mente corriendo a 1000 por hora. La revelación de que había despertado algo más grande lo llenó de un horror visceral. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, desafiando su propio terror. Pero su voz sonó más como un susurro temeroso que un grito confiado. La sombra surgió, imponente y silenciosa, un torbellino de oscuridad que comenzó a girar a su alrededor. Busco la luz que liberaste, aquellos que crees han sido salvados. Son el puente entre mi dominio y el tuyo. A medida que la sombra giraba, una ráfaga de viento helado arrastró hojas muertas y fragmentos de historia olvidada que llenaron el callejón con un eco de recuerdos lejanos. Al ver el rostro a su alrededor desvanecerse, Luis sintió como sus fuerzas comenzaban a flaquear. Las almas liberadas parecían ahora desvanecerse en la bruma, sus voces de agradecimiento se convertían en llantos distantes. Esa luz que lo había salvado ahora se convertía en una carga, un peso que parecía arrastrarlo hacia la oscuridad. No las lleves de nuevo, suplicó Luis, alzando la piedra en un intento de defender lo que había ganado. Pero la sombra se triplicó, dividiéndose en múltiples figuras, cada una más sombría y amenazante. Tu resistencia es entretenida, pero efímera. ¿Realmente crees que puedes hacer frente a siglos de maldición acumulada? Luis miró de reojo a su alrededor, buscando una salida. Las paredes comenzaban a encogerse, como si el propio lugar se estuviera cerrando sobre él. Sintió el horror inundarlo, claro ahora que no solo estaba luchando por él, sino por todos aquellos que había liberado. Debemos unirnos. La luz puede vencer a la sombra, gritó, angustiado, como si se tratara de una promesa. Al instante, un resplandor comenzó a emanar de la piedra. Era tenue, pero suficiente para que las sombras retrocedieran un poco. Reúnanse. Fuerza en unidad, clamó. Las almas, al escuchar su llamado, comenzaron a fluir hacia él, sus formas etéreas rodeándolo como una corona brillante. Luis, estamos contigo, susurraron, cada palabra un golpe potente contra la opresión de la sombra. La conexión se intensificaba, y Luis sintió la energía vital recorrerlo, una corriente de esperanza que contrarrestaba el miedo. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. La sombra avanzó de nuevo, esta vez con un grito ensordecedor que retumbó en los cimientos de su ser. Es inútil, no hay esperanza para nosotros en la luz. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una imagen fugaz atravesó la mente de Luis. El fragmento de un recuerdo olvidado, una advertencia sobre lo que estaba a punto de desatarse. Un pacto inquebrantable, con un precio que nadie quiere pagar. Tenía que recordar. En medio de la confusión y el terror, un nuevo pensamiento iluminó su mente. ¿Y si el poder que buscan no se encuentra en la lucha, sino en el sacrificio?, murmuró, mientras el giro de la sombra se desvanecía, sorprendida por la revelación que emergía en su interior. La oscuridad se detuvo, titubeante. Un silencio expectante envolvió el callejón, como si el tiempo se detuviera. Luis sabía que había abierto una puerta que podría redimir o condenar al mundo entero. Entonces, ¿cuál es el precio que debo pagar?, cuestionó, consciente de que su próximo movimiento podría sellar su destino. La oscuridad respondió con una risa gutural, casi burlona. Ya lo verás, y tú también serás parte del juego. La sombra comenzó a expandirse nuevamente, y Luis comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba y que cualquier sacrificio podría no ser suficiente. Por delante, había un camino de incertidumbre y precios que se pagaban en dolor. Mientras la sombra se acercaba de nuevo, una pregunta emergió en su mente: ¿estás dispuesto a luchar con todas tus fuerzas por aquellos que has perdido? ¿Por el destino de todos los que sufren en la oscuridad? La unión que había logrado hasta ahora podría ser clave, pero, ¿quedaba aún tiempo para salvarse a sí mismo?
El eco de la risa envelopó la escena mientras el callejón se cerraba, dejando a Luis atrapado en la maraña de su pesadilla, con la sombra hambrienta a su alrededor. Luis sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La sombra oscura lo acorralaba, y el eco de sus propias dudas resonaba en su mente. ¿Qué precio estarás dispuesto a pagar?, preguntó la sombra, su voz fría como un cuchillo. Luis miró a su alrededor, sintiendo la luz de las almas liberadas titilar frente a la oscuridad, cada una un recordatorio viviente de lo que había logrado, pero también de lo que estaba en juego. Si hay un sacrificio que hacer, que sea por aquellos que no pueden defenderse, respondió con determinación, su voz sonando más fuerte que sus temores. No les dejaré caer en tus garras. En su interior, supo que la verdad de su sacrificio no era solo por él, era por cada niño, cada alma perdida que había enfrentado la oscuridad antes que él. Eres valiente, pero la valentía a menudo conduce a la perdición, replicó la sombra, su risa retumbando como un trueno. Pero Luis no se dejó amedrentar. Elevó la piedra, cada fibra de su ser iluminada por la luz que emanaba de ella. Saldré de esta noche oscuro, exclamó, su voz resonando en el silencio profundo que reinaba en el callejón. La sombra se lanzó hacia él, pero Luis se mantuvo firme. Cerró los ojos y se concentró, dejando que su valor lo guiara. Debía recordar a todos aquellos que sufrió y a quienes había enfrentado, sus risas, su vida, su esperanza. A medida que la sombra se acercaba, una imagen comenzó a formarse en su mente, las almas luminosas de los niños, flotando, unidas, frente a un abismo de oscuridad. «Unámonos», gritó. «Luz, ven a mí. No puedo luchar solo». Y entonces, las almas respondieron a su llamado. Sus formas brillantes comenzaron a rodearlo, envolviéndolo en calor y luz. Era como si sus esperanzas y miedos se unieran, forjando un escudo de protección que lo mantenía a salvo del frío abrazo de la sombra. Mientras la sombra extendía sus garras, Luis sintió que su conexión con las almas se hacía más fuerte. «Juntos somos más que una sombra», clamó, elevando la luz. Con su corazón latiendo al ritmo de las risas, agradecimientos y lágrimas de aquellos que había salvado, algo increíble sucedió, la luz estalló con una fuerza abrumadora. Como un sol naciente, la luz atravesó las tinieblas y encapsuló a la sombra en un destello brillante. Luis sintió la energía fluir por su cuerpo, un torrente de libertad que desgajó las cadenas del miedo. La sombra comenzó a agitarse, susurrando con una voz que se transformaba en un aullido de desesperación. «Esto no ha terminado, marioneta. La noche siempre volverá». Pero no había marcha atrás. La luz proliferó, bordeando límites de lo que alguna vez fue oscuridad. En una explosión de energía pura, la sombra se disipó, por primera vez mostrando grietas en su ominosa carcasa. Con el último destello de su esencia, Luis vio cómo las almas, antes atrapadas, se elevaban como estrellas cayendo del cielo, regresando a donde pertenecían. «Gracias, Luis», gritaron, llenando el aire con su gratitud, envolviéndolo en un edén luminoso que contrarrestaba la negrura. La bruma cedió, y el callejón cobró vida nuevamente. La maldición de la bruja había sido deshecha, y el miedo se disolvió como polvo en el viento. Luis respiró hondo, su corazón palpitante de alivio y tristeza. Se dio cuenta de que había perdido amigos en el camino, pero jamás había estado más cerca de la verdad y de la libertad que él y los suyos merecían. Se giró, buscando la figura de Pedro, su amigo que había estado a su lado en medio de la oscuridad. «Allí está», murmuró, viendo a su amigo salir de entre las sombras, iluminado por la luz que ahora dominaba el callejón. Pedro corrió hacia él con lágrimas de felicidad en los ojos. «Lo hiciste, hermano. Lo hiciste», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Pensé que te había perdido. No más sombras, amigo. Hoy la luz gana». Ambos sintieron una conexión renovada, sabiendo que habían hecho lo impensable, se habían enfrentado a la oscuridad y habían salvado a aquellos que necesitaban su ayuda. La esperanza crecía en sus corazones, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía luminoso. El callejón, aunque aún desgastado, estaba lleno de vida nuevamente. Al mirar hacia el cielo,
Luis vio un nuevo amanecer asomándose en el horizonte. Un brillo dorado comenzó a desvanecer las heridas de la noche, trayendo consigo una promesa de renovación. Aquella historia de terror había llegado a su fin. La maldita bruja no regresaría. El poder de la luz y la amistad había prevalecido, y Luis sabía en su corazón que cada leyenda podía ser derrotada si se enfrentaba con valentía. Mientras el sol brillaba, él y Pedro se alejarían de las sombras, hacia un nuevo camino lleno de posibilidades. Habían salido fortalecidos, preparados para lo que vendría. Adiós, oscuro callejón. Adiós, miedos del pasado. Es hora de un nuevo comienzo, sonrió Luis, apretando la mano de su amigo mientras cruzaban juntos la luz del día. Ahora, es tu momento, necesitas suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia y asegura que historias como estas sigan llegando.